Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Tropas rusas ocuparon la mayor central nuclear de Ucrania, provocando un incendio. Médicos del Hospital General San Juan de Dios llevan a cabo caminata rumbo a Casa Presidencial para entregar la petición de insumos necesarios. Guatemaltecos relatan con el incremento en el precio de los combustibles y aseguran les ha golpeado sus bolsillos. Conversamos con algunas personas afectadas. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Viernes 4 de marzo termina la semana en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre será un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Comenzamos de lleno con las noticias. Las tropas rusas ocuparon este viernes la mayor central nuclear de Ucrania y de Europa tras un ataque que provocó un incendio sin consecuencias en los niveles de radioactividad, pero que paralizó al mundo ante el temor de una nueva catástrofe atómica. Hemos sobrevivido a una noche que pudo poner fin a la historia de Ucrania, la historia de Europa, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, luego de que proyectiles rusos impactaran en la planta nuclear de Zaporilla, a unos 150 kilómetros al norte de la península de Crimea. Los bomberos extinguieron el incendio que se desató en un edificio y un laboratorio, según las autoridades de Kiev, tras unas horas de alarma en las que sobrevoló el fantasma de una nueva catástrofe nuclear como la de Chernobyl en 1986 en la misma Ucrania, cuando este país formaba parte de la Unión Soviética. La invasión rusa, aparentemente ralentizada en Kiev y Kharkov, progresa en el sur. Este viernes se escucharon disparos en Bucha, al noroeste de Kiev, donde podían verse blindados rusos destruidos. Al este se veía humo que salía de depósitos bombardeados, según fotógrafos de la AFP. A unos 350 kilómetros al este de la capital, la situación también se volvió un infierno. En Oktivia, la crítica en Sumy, según las autoridades, en el estratégico puerto de Mariupol, la situación humanitaria es terrible tras varias horas de bombardeos en el lugar. Ya bajo el control ruso, la ciudad de Jersón comienza a experimentar algunos problemas de abastecimiento de comida. Las imágenes muestran cómo los ciudadanos ucranianos se abarrotan en los supermercados en busca de pan y vegetales. Jersón está poblada por cerca de 290,000 personas en las orillas del Mar Negro. Después de 3 días de asedio, Jersón y sus ciudadanos perdieron la mayoría de suministros alimenticios y medicamentos. Ось дивіться, автостанція біля центрального ринку. Черга до АТБ. Центральний ринок, так, зі сторони. En este hospital en el norte de Kiev, soldados del ejército ucraniano y milicianos que apoyan las defensas de la capital esperan recuperarse muy pronto y reintegrarse a los combates para defender su país de la invasión rusa. Algunos han sobrevivido a refriegas en las que han contenido el avance del ejército ruso e incluso hablan de haber derrotado a varios batallones de las fuerzas invasoras.
No se preocupen por nosotros, por favor no crean que somos demonios, no somos neonazis, no somos racistas. Nuestra unidad consiste de diferentes personas, de diferentes naciones. Somos amigos de todos y amamos a nuestros aliados. No es un tema de discusión, nuestra moral y nuestro estado mental está absolutamente bien. Nosotros esperamos sanarnos y estamos listos para tomar las armas de nuevo. Не нужно нас бояться, не нужно нас демонизировать. Здесь нету нацистов, здесь нету расистов. Este es el yate Amore Vero, propiedad del magnate ruso propietario de la energética Rosneft. Él, sus propiedades y las de otros 500 oligarcas, beneficiarios del régimen de Vladimir Putin, están en la mira de las autoridades financieras mundiales como parte de las sanciones impuestas a Rusia, su primer ministro y los multimillonarios que le rodean. El Amore Vero es una nave de más de 86 metros de largo, varado en la Riviera Francesa, que fue detenido cuando intentaba escapar de aguas territoriales para evitar la aplicación de sanciones. Regresamos a Guatemala. Un camión de transporte pesado volcó en el kilómetro 21.5 de la ruta al Pacífico en el ingreso de Bárcenas. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva informó que por causas que aún se desconocen, el camión dio vuelta. Agregaron que todo el material que transportaba cayó sobre el asfalto, dificultando la movilidad de los que transitaban en la vía. Además, aseguraron que solo se registraron daños materiales. Pero es importante resaltar la importancia de no sobrecargar estos vehículos porque esto genera Un camión de transporte pesado impactó contra un puente en el kilómetro 164 de la ruta al Atlántico CA9 Norte, Gualán-Zacapa. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial informó que solo hubo daños materiales y que el piloto y los acompañantes salieron ilesos en el accidente. Según testigos, el piloto perdió el control por ir a alta velocidad. Un incendio forestal se registró en el kilómetro 11.5 de la ruta al Atlántico el pasado jueves. La Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales trabajó con equipo especializado para cortar el avance del fuego. Bomberos municipales atendieron el llamado luego que varios automovilistas reportaran que el incendio salía a la orilla de la carretera y podía causar algún percance. De la Brigada Especial de Respuesta a Incendios Forestales han acudido al llamado a los vecinos debido a que las llamas salen ya varios metros sobre la carretera. Como pueden observar en las imágenes, el fuego está avanzando debido a que hay bastante combustible acá en la orilla de la carretera, hay bastante basura, llantas, plástico y también hay pasto seco. Por lo tanto, ya se está coordinando unidades contra incendios, pero mientras tanto el personal de la BRIC está trabajando con herramientas para poder controlarlo y evitar que siga avanzando el fuego. Esta es la información que se da a conocer sobre el incendio forestal registrado en el kilómetro 11.5 ruta al Atlántico. Una mujer que extorsionaba fue capturada cuando se realizaba un operativo para su captura en el Boulevard Los Próceres, zona 10 de la ciudad capital. Según agentes de la Policía Nacional Civil, la presunta extorsionista tenía una alerta Isabel Claudina que habían colocado familiares al no tener información de su paradero. Sin embargo, fue capturada luego de intentar cobrar una extorsión. Se trata de Selma Soraya Moreno, quien pretendía recibir un paquete con 9,000 quetzales al intentar extorsionar a un familiar. Un cabezal impactó contra un pick-up sobre el kilómetro 153 de la ruta al Atlántico CA9 Norte, Gualán-Zacapa. Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, informaron que se desconoce el motivo del accidente, pero solo se reportaron daños materiales y únicamente se atendió a personas con crisis nerviosa.
Médico falleció por una bala perdida en la autopista Palín-Escuintla. Según testigos, un grupo de personas se conducían en la autopista disparando contra las señales de tránsito. Según el Ministerio Público, el profesional fue alcanzado por una bala, lo que le causó la muerte instantánea. El nombre del fallecido es Eduardo Fuentes Escobar. Y hablamos ahora de una noticia que ha causado consternación en los escuintlecos, quienes a través de redes sociales han mostrado sus condolencias a la familia del médico. Según la parte policial, el doctor Fuentes viajaba junto a su familia en su vehículo de Escuintla hacia el municipio de Palín, donde residían. Fuentes era médico y cirujano, había salvado la vida de muchas personas y, según pacientes, era una muy buena persona, por lo que piden a las autoridades dar con los responsables de su muerte. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet. Find new roads. Vamos a nuestra primera pausa de la tarde, lo esperamos aquí, en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Médicos del Hospital General San Juan de Dios llevan a cabo caminata rumbo a Casa Presidencial, que habían anunciado para entregar petición al presidente. Los detalles en minutos. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet. Find new roads. Continuamos con las noticias. Un grupo de médicos del Hospital San Juan de Dios salió rumbo a Casa Presidencial en busca de reunirse con el presidente Alejandro Yamatei y exigir que se doten de insumos a los hospitales, que ha sido sin duda alguna un problema durante las últimas semanas. Nuestro compañero Henry Montenegro desde el lugar nos cuenta si fueron o no atendidos. Henry, adelante. Rocío, muy buenas tardes, es un gusto saludarte y quiero contarte que me encuentro frente a Casa Presidencial, en donde se han concentrado un grupo de médicos del Hospital General San Juan de Dios, que como se anunció desde días atrás, llevaron a cabo una caminata desde las instalaciones del centro asistencial y llegar a este lugar con la intención de ser atendidos por el presidente de la República, Alejandro Yamatei, y que se comprometa a brindar insumos para los centros hospitalarios, que recordando que en las últimas semanas han tenido problemas por este tema. Sin embargo, para profundizar en esta caminata que han hecho, me encuentro acá con el doctor Napoleón Méndez del Centro Asistencial. Doctor, muy buenas tardes, gracias por atendernos. De momento, ¿qué se les ha dicho? ¿Serán atendidos? ¿Qué les han dicho en Casa Presidencial? Sí, bueno, estamos a la espera de alguna respuesta. Nosotros nos anunciamos a través de las vías administrativas que existen, con una carta formal dejando nuestros datos para que nos avisaran, solicitando respetuosamente la audiencia con el señor presidente o que designara algún equipo con la esperanza de ser escuchados, porque este es un problema urgente. En este momento el grupo de médicos, representantes de varios departamentos, medicina interna, cuidado intensivo, cirugía, emergencia, área verde, pediatría, ginecología, muchos departamentos representados, no todos los médicos, porque gran parte del equipo están trabajando con los pacientes que hoy siguen con muchas necesidades, entre otras los medicamentos básicos. Lo que nos trae son todas las necesidades de los pacientes. Los medicamentos básicos es la punta del iceberg, como lo hemos expresado en algunas otras declaraciones, y sabemos que la cosa no, tanto problema, tanta brecha de abandono del sistema de salud no se puede resolver en 2 días o 3 días, pero exigimos por lo menos lo mínimo para trabajar. Que no se mueran los pacientes por falta de esa necesidad, que son los medicamentos básicos. Entonces, como somos un grupo profesional, somos un grupo consciente, que no venimos solamente a señalar las deficiencias, sino que también somos propositivos. Somos positivos y tenemos esperanza de recibir de nuestros gobernantes lo que merece el pueblo, que es la digna atención. Nosotros le vamos a brindar la academia, la experiencia, el corazón al pueblo, pero no podemos sin medicamentos, estamos atados de mano. Somos un ejército
que lucha contra los accidentes, contra las bacterias, contra el coronavirus, pero sin armas. Nos están llevando sin armas. Pedimos esas armas para pelear esa guerra. Entonces, estamos haciendo la propuesta de un decreto presidencial porque a este momento de 3 semanas de lucha que levantaron los compañeros dignamente de medicina interna y luego fuimos acuerpando el resto, a 3 semanas ya casi no hemos tenido ningún plan formal. O sea, están comprando medicamentos, sí, están entrando medicamentos, pero no hemos visto un plan que nos garantice que sean permanentes. Y no queremos que en 2 semanas otra vez los medicamentos vayan para abajo. De hecho, ahorita hay medicamentos en 0. No podemos permitir eso. Es lo mínimo que necesitamos para poder trabajar con la gente. Estamos pidiendo los medicamentos que se llama lista básica. Imagínense, no son lujos. Tantas cosas que hay y que hacen falta, tantos aparatos, tanta infraestructura, tanto mantenimiento preventivo y curativo que no se han hecho hace muchos años. Y bueno, no podemos pedirlo todo al mismo tiempo, pero por lo menos los medicamentos básicos, que nos aseguren eso para que los pacientes no sufran. Por eso estamos aquí. Doctor, entiendo que hay otro grupo que está trabajando en el centro asistencial, ellos se han quedado trabajando, tomando en cuenta que ustedes salieron a las 11 de la mañana, ¿cuál es la logística? ¿Qué es lo que prosigue a partir de ahora si no son recibidos en casa presidencial? Bueno, vamos a seguir en asamblea permanente. La asamblea permanente no significa que no estamos trabajando, al contrario, estamos trabajando doblemente por la población, porque estamos sacrificando algunas horas docentes, se está duplicando el trabajo asistencial no se ha dejado en ningún momento, los pacientes están siendo atendidos con las limitantes, así que pensamos seguir en esta asamblea, se lo expresamos ayer al señor ministro, que no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar y estamos dispuestos a llevarnos ese tiempo hasta que encontremos una garantía administrativa, legal, algún compromiso, algo que tengamos la esperanza de tener los medicamentos de esa lista básica para ya luego ir solventando otros problemas y llegar a ser el hospital que queremos, un hospital de 3er nivel que tenga no son lujos, sino que las necesidades de primer mundo, porque aquí recibimos enfermedades muy graves y necesitamos de verdad ya reinventarnos, pero hay que empezar por lo mínimo. Muchas gracias, doctor. Y ustedes escuchaban parte de las palabras del doctor Napoleón Méndez del Hospital General San Juan de Dios, quienes permanecen junto con otro grupo de galenos acá frente a Casa Presidencial, esperando ser atendidos. Sin embargo, recordando que esta mañana el presidente Alejandro Yamatei participó en una actividad en Santa Rosa y de esa cuenta ayer también se hacía la consulta a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia acerca de si serían atendidos los galenos. Sin embargo, la respuesta fue que se trasladaría cualquier tipo de actualización respecto al tema, tomando en cuenta que el mandatario se encontraba en Belice participando en la cumbre del SICA y también se dio a conocer, o lo que se mencionó por parte de la Secretaría, es que es el Ministerio de Salud a través del cual se están haciendo las gestiones administrativas para la dotación de insumos. Sin embargo, los médicos continúan acá manifestando de esa cuenta la intención de reunirse con el presidente Alejandro Yamatei con la finalidad de que él se comprometa a garantizar los insumos para la red hospitalaria del país, recordando que en las últimas semanas han presentado problemas. Con imágenes de Elmer Vargas, Erika Ávila y también de Roberto López, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a la información que tengas para nosotros en nuestras próximas emisiones. Damos ahora un giro en la información. El precio de los combustibles en Quiché está por los cielos. El galón de gasolina Super se registró en algunas gasolineras en 38 quetzales, mientras en otras se ubica entre 35 y 36 quetzales. El precio del diésel tuvo un incremento de 4 quetzales por galón, llegando a costar 33 quetzales. Este combustible es el que utilizan muchos vehículos de transporte público y las quejas de los transportistas se han comenzado ya a escuchar. Los vecinos indicaron que el costo es insostenible para ellos. En muchas ocasiones ya solo se trabaja para poder pagar el combustible, afirmaron, señalando falta de control de la DIACO en las gasolineras en las que se aprovechan, aseguran, de la crisis para incrementar aún más los precios, mientras los propietarios de gasolineras aseguraron que ellos únicamente venden el combustible al precio que lo compran y ese es un problema a nivel internacional.
Tras el nuevo incremento en el precio de la gasolina, un equipo de Noticiero Guatevisión recogió los relatos de algunos guatemaltecos a quienes esta situación les ha impactado en su bolsillo. Conocemos en este momento los detalles. Antes lo llenaba yo con 900, 1000. Ahorita estoy echando 1360. Eché hoy. Son más de 300 que salen de aumento. 350 más de aumento. Y digamos, esto también obviamente les afecta en cuanto a las ganancias, todo lo que tiene que pagar del mantenimiento. No, la ganancia la estamos dejando ahí porque imagínense que esos 350 más que estamos echando de más, ese es ya era para nosotros. En cambio ahorita, digamos, solo el diésel estamos sacando. Nos afecta mucho porque la gente no quiere pagar más los precios. Póngale que un servicio que antes valía 20 quetzales, nosotros para no salir tan perjudicados en la economía estamos pidiendo los 25 quetzales, ¿verdad? Pero resulta que la gente no lo quiere pagar. Entonces ahí los perjudicados y al final somos nosotros. Porque si la gente no se sube, prácticamente nosotros no ganamos, ¿verdad? Viene a afectar porque tanto como el que consume gasolina y el que anda ahí, ¿va? Porque todo lo que el pueblo lo paga, ¿va? En su caso específico, digamos, ¿cómo le ha afectado? Pues realmente sí, ¿va? Porque como yo tengo, gracias a Dios tengo un vehículo y se gasta el combustible, ¿va? Diariamente le tengo que echar 80 pesos diarios de gasolina. ¿Usted me contaba de Viacanales para acá? De Viacanales para acá. ¿Y antes cuánto, digamos, gastaba en promedio al día? Digamos, le echaba 60 y me dilataba 2 días, ¿va? Y los precios de los alimentos aumentaron desde hace meses. A pesar de ello, el Instituto Nacional de Estadística asegura que la inflación está controlada. Para hablar un poco más a detalle, nos enlazamos con Otto Ángel como todos los días. Otto, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco más. Rochi, muy buenos días, ya muy cerca del fin de semana, un gran abrazo y un gran saludo a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Pues en efecto, como tú lo mencionabas, el INE está diciendo, y lo publica prensalibre.com, usted lo puede consultar también ahí, pues un reporte con muchos más detalles, pues está diciendo que en efecto la inflación, es decir, la subida del porcentual de los precios está controlada, pero lo que están hablando los guatemaltecos en las calles y en los mercados en particular es que sí se percibe un aumento bastante grande de los productos y esto va a estar comenzando a afectar a los bolsillos y el estado de ánimo de la economía nacional. Así es, Otto, es mucha la preocupación que han mostrado ya varios guatemaltecos porque realmente se vuelve insostenible, así es lo que algunos de ellos han asegurado. ¿Podrías hablarnos un poco más acerca de los productos que han mostrado un alza en sus precios? En efecto, Rochi, vamos a hacer un análisis o vamos a recuperar un poco de ese análisis de esa nota publicada por prensalibre.com en la que se agarran varios productos, agarramos 6 nosotros, en los que se compara septiembre de 2021 versus febrero de 2022 y vamos a comenzar con las gráficas para comenzar a tomar la dimensión de estos 5 elementos que comienzan a percibir los guatemaltecos. Vamos a arrancar con el frijol que usted ve en pantalla. De acuerdo a este monitoreo que sale del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el frijol costaba en septiembre de 2021 450 quetzales el quintal y en febrero de 2022 costaba 505 quetzales. Eso significa un 12% más de incremento en este producto, uno de los principales de consumo de la canasta básica popular guatemalteca. Vamos a pasar al siguiente para seguir teniendo un par de términos de referencia. En el arroz, para septiembre de 2021, estamos hablando que el quintal costaba 349 quetzales y para febrero, es decir, 6 meses después, estaba en 382 quetzales. Eso implica un incremento del 9.5% en el precio del arroz. ¿Cuál es el siguiente? El precio del maíz, básico para la producción de las tortillas y por lo tanto uno de los elementos importantes en el consumo de las mesas guatemaltecas. En el maíz, el quintal estaba a 167 quetzales en septiembre de 2021, mientras que en febrero de 2022 estaba en 172,50 quetzales, es decir, un incremento del 2.9%. Y Henry Montenegro ya nos ha contado en notas anteriores y también Paulo Saeta, como ya en algunas tortillerías se está anunciando, se está comenzando a contemplar que ante esta subida del precio del maíz puede subir también el precio de la tortilla. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay que tomar en cuenta otros factores que van a
comenzar a influenciar cuando comience la época seca en Guatemala, que tienen que ver incluso con el contrabando. La siguiente, esta es las unidades de aceite, las 48 unidades de aceite en su formato popular. De acuerdo a este monitoreo, costaban en septiembre de 2021 175 quetzales y para febrero de 2022 estaban en 191,60 quetzales, lo que implica un incremento del 9.4%. Te das cuenta que la mayoría está en unas variaciones entre el 12 y el 9% de lo que hemos comenzado a hacer una revisión. Voy con el último producto, Rocío, para llamar mucho la atención y que también incide en el consumo de los guatemaltecos. El azúcar, para su consumo estaba en 250 quetzales los 25 paquetes, si no estoy mal, de acuerdo a esta nota, y en febrero de 2022 estaba en 305 quetzales. Aquí hay un incremento del 22% en este producto en particular, todos los que revisamos de consumo diario en las mesas de los guatemaltecos. Otto, una pregunta para finalizar este segmento. ¿Se ha tomado alguna medida por parte de las autoridades? Porque sí se habían anunciado que se están realizando una serie de monitoreos, pero por ejemplo en el caso de los granos vemos que se está registrando una escasez importante. Ese es uno de los grandes debates y una de las expectativas que hay de parte de la población respecto a lo que deberá ocurrir. En el particular de los granos, el del maíz tiene una particularidad en específico que tiene que ver con que a partir de la época seca, si no hubo una buena producción de los agricultores nacionales, comienza a fluir una buena cantidad de grano de contrabando y eso va a tener un doble efecto pegándole a la economía de los guatemaltecos e incluso un tema de seguridad alimentaria para muchos lugares del corredor seco, donde lo que va a provocar es que se abarate el precio o escasee y mucha gente vive de autoconsumo y vamos a ver casos dramáticos de desnutrición si esto es lo que ocurre. Hay que esperar cuáles son las medidas que pueden tomar las autoridades. El otro grano importantísimo para la dieta guatemalteca es el frijol. Hay que ver cómo se va a ir desempeñando esto y obviamente el tema del combustible va a ser clave no solo en el transporte de estos granos, sino en el transporte de los guatemaltecos, ya sea en el carro o en los buses, que van a estar pagando más y por lo tanto eso le va a restar a lo que pueden comprar para su consumo diario. Un tema que sin duda alguna preocupa a Otto, y quisiera ya para cerrar comentarte que justamente en la nota que publicó Prensa Libre se hace una entrevista a un analista financiero y él comentaba que uno de los temas más preocupantes es que aún no ha llegado los efectos reales de la crisis rusa con Ucrania, tomando en cuenta que falta aún el tiempo porque aumentan los precios de la materia prima, pero tiene que llegar este aumento al consumidor y eso toma pues algún tiempo importante. Así que Otto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, Rochi, estamos a la orden, vamos a seguirle dando seguimiento a este tema y que tengas un muy feliz fin de semana. Igual tú, Otto, que estés muy bien. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Es así como nos vamos a una nueva pausa, pero lo esperamos con más aquí en Noticiero Guatevisión. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Publican primeros videos de la visita de Will Smith a Antigua Guatemala, donde comparte con pobladores y guatemaltecos destacados. Se lo mostramos al regresar. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Conocemos ahora los mensajes que ustedes, nuestros televidentes, nos han hecho llegar a nuestro WhatsApp de Guatereporta. Gracias por interactuar con nosotros. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Y se ha registrado ya el regreso de los estudiantes a los colegios y escuelas y nos han hecho llegar algunos mensajes respecto a este tema. El primer mensaje nos lo envió Dani Más y dice lo siguiente: es prematuro volver a las escuelas, los contagios siguen muy altos, no podemos copiar a los países que tienen vacunas a granel.
Álvaro Raúl nos escribió el mensaje que dice: todavía es prematuro regresar a las escuelas. Las posibilidades de contagio son altas porque la mayoría de niños no están vacunados. Finalmente, leemos el mensaje de Sergio Reyes. En Jutiapa es importante que se vuelva a la normalidad. El Ministerio de Educación que pinte las escuelas y garantice la refacción a los niños. Y es momento de mostrarles la fotografía que nos envió Carlos Rosales para nuestro espacio Bajemos por Guate. La imagen fue captada a eso de las 6 de la mañana y muestra una hermosa vista al lago de Altitlán. La fotografía fue tomada en uno de los hoteles ubicados en Panajachel, Sololá. Y bueno, ya lo sabe, esta es otra hermosa opción para visitar en nuestro país. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Veamos ahora qué es lo que viene después de la pausa. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Luego de que la Municipalidad de Quetzaltenango informara que este viernes se cerrarían los mercados debido a la acumulación de basura en las calles, los comerciantes manifiestan su descontento. Quédese con nosotros. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Estamos de vuelta y vamos a Quetzaltenango. Este viernes se cumplen 5 días desde que vecinos del área rural mantienen bloqueado el paso al vertedero municipal ubicado en el Valle de Palajunoj como medida de presión para que el alcalde derogue el cobro de arbitrios municipales para las 24 comunidades rurales. En las últimas horas, la comuna quetzalteca ordenó el cierre de los mercados para evitar la acumulación de más basura en las calles. Ampliamos la información con Minor Talk. Minor, buenas tardes. Muy buenas tardes a los televidentes de Noticiero Guatevisión. Nos ubicamos en el mercado La Terminal, el más grande de la ciudad de Quetzaltenango. Me encuentro con una de las personas representantes acá de los comerciantes. Bienvenida a Noticiero Guatevisión, la molesto con su nombre. ¿Y cómo les afecta a ustedes que la municipalidad intempestivamente les haya notificado que van a cerrar el mercado por la situación de la basura? Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena López. Viera que ayer como a las 6:30 nos cae un mensaje en el grupo de WhatsApp y nos informan que iba a estar cerrado el mercado y que iba a estar cerrado y que nosotros no sabíamos qué hacer, quedamos en shock porque como ya están hechos los pedidos, ya tenemos todo el producto. Si pueden ver, aquí está todo el producto ya estaba pedido y nosotros ya no sabíamos ni qué hacer, quedamos en shock y al empezar primero pensamos que el problema no era nuestro, sino que es de la municipalidad con los del Valle en ese momento. Pero después llamamos a todos los compañeros y empezamos a hablar que no podríamos hacer mayor cosa porque nos pasó igual que la pandemia, nos dejan otra vez con pérdidas, pero no son cientos, sino son millonarias, porque ya los pedidos los tenemos hechos, los productos ya están, algunos ya los tenemos de un día antes. Y para nosotros ha sido de gran impacto saber que basura hay en toda la ciudad, no solo en los mercados. Si hubiera solo en los mercados, pues diría yo que sí, pero en toda la ciudad hay basura. El problema es con los del Valle y la municipalidad. Y no tiene nada que ver que la municipalidad venga con cerrar los mercados, no se va a quitar el problema, sino que aún va a ser más, porque va a haber más aglomeración de gente. Y ellos dicen que porque es un punto rojo. Pero el punto rojo está en todos lados, porque en todos lados hay basura. No es problema nuestro, no es problema de los mercados, sino es problema del Valle y la municipalidad. Nosotros pagamos nuestros arbitrios. Y eso sería. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Pues bueno, básicamente esta es la opinión, la postura de los comerciantes de este mercado La Terminal, quienes pues obviamente están sorprendidos por las decisiones que ha tomado la municipalidad. En el transcurso de la siguiente emisión nosotros ampliaremos toda esta cobertura informativa en relación al cierre de los mercados, el problema de la basura y el conflicto que hay entre la municipalidad y los vecinos del Valle del Palajunoj. Desde la ciudad de Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Minor Talk.
Maynard, muchísimas gracias. Continuamos con información departamental. El comerciante se salva de morir al caer al zanjón con su pick-up. Trasladaba verduras hacia Retaluleu. El comerciante Marlon Josué Barrios Ochoa, de 24 años, se salvó de morir. Él trasladaba verduras hacia Retaluleu y cayó al fondo del zanjón La Toma, en el kilómetro 188 de la ruta CA2 a Nuevo San Carlos, Retaluleu. Ochoa relató a las autoridades que realizaba su traslado cuando un tráiler lo rebasó y lo sacó de la carretera, provocando que cayera a una profundidad de al menos 5 metros. Socorristas lo atendieron en el lugar por los múltiples golpes que presentaba, pero no hubo necesidad de trasladarlo a ningún centro asistencial. El municipio de Zipacate avanza con la construcción de la primera escuela tipo albergue que contará con equipo didáctico de alta tecnología que busca mejorar la calidad de enseñanza en la población estudiantil del municipio. El proyecto es financiado de forma bipartita. Más de 11 millones de quetzales son por parte del Consejo Departamental de Desarrollo y más de 1.400.000 son aportados por la Municipalidad de Zipacate para una inversión total de 13.005.000 quetzales. Este proyecto no solo busca beneficiar a más de 1.200 niños en edad estudiantil, sino que su diseño está pensado para poder funcionar como albergue en el momento de cualquier emergencia o desastre natural. Las autoridades de salud de Quiché indicaron que se desconoce el número de vacunas Sputnik V que se vencieron en el área de salud central del departamento. La directora se limitó a decir que estaba a la espera de un informe en donde se detallaría el número exacto, pero aseveró que eran pocas las unidades y que esto no afectaría de manera significativa al programa de vacunación en Quiché. El índice de vacunación contra COVID-19 para el departamento de Quiché es del 35%. El rechazo a la vacuna ha sido generalizado principalmente en las áreas rurales, en donde no permiten, en muchos casos, el ingreso del personal de salud. Ante este escenario, las autoridades aseguraron que preparan una estrategia con la que buscan poder llegar a una mayor cantidad de personas. Las bajas temperaturas de este viernes provocaron que una capa de hielo cubriera los campos ubicados en distintas comunidades de Chiantla, Huehuetenango. Jeremy Santizo compartió imágenes de los paisajes que pudieron observarse durante el amanecer de este día. Vecinos relatan que ellos están acostumbrados a observar cómo el hielo cubre los campos durante noviembre y diciembre y también en el inicio de año, aunque en algunos casos, como ahora, se extiende a la primera semana de marzo, justo cuando se registra la transición de invierno a verano. Funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación realizaron visitas a establecimientos educativos públicos para verificar el cumplimiento del reglamento que establece el decreto 16/2017 y monitorearon el valor monetario de los alimentos, que debe ser de 150 quetzales en esta primera entrega del 2022. Además, la calidad, inocuidad y manufactura del producto, como lo estipula la Ley de Alimentación Escolar. Actualmente en el departamento de Huehuetenango existen 114 productos potenciales registrados en el MAGA que abastecen a más de 400 escuelas con productos perecederos provenientes de la agricultura familiar. La jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán, presenta sus pruebas de descargo ante Pesquisidor por el retiro de su inmunidad que ha promovido el Instituto de Magistrados. Aifán lleva 2 horas exponiendo su defensa. Afuera de la sala segunda de apelaciones, en donde se realiza la audiencia, hay delegados del Sistema de Naciones Unidas y de la Procuraduría de los Derechos Humanos verificando las condiciones en que Aifán expone sus argumentos. El juez pesquisidor es Rolando Chávez y él analizará las pruebas y luego emitirá un dictamen en el que recomendará retirar o no el derecho de antejuicio al juez. Afuera de tribunales, algunas personas mostraron su respaldo a Aifán y colocaron pancartas. Continuamos con más noticias. La Superintendencia de Administración Tributaria junto a Crime Stoppers y Coincom mostraron su preocupación ante el incremento de contrabando de pollo vivo en el país. Por este delito, el país deja de percibir 44 millones de quetzales de impuestos. Paula Osaeta nos explica un poco más. Paula, buenas tardes.
Sí, Rocío, buenas tardes. Según los datos de Cámara de Industria, se ha identificado que el pollo de contrabando ingresa a nuestro país por las fronteras de San Marcos y Huehuetenango procedentes de México. Y esta comercialización genera ventas fraudulentas por 364 millones de quetzales. Hemos estado dimensionando la problemática alrededor de 325 millones de quetzales al año más o menos. Estamos hablando de que está ingresando al país alrededor de 300,000 pollos vivos a la semana. Y esto básicamente por las fronteras de San Marcos y Huehuetenango. Y lo cual le genera al fisco una falta de recaudación de alrededor de 44 millones al año. Esto es sumamente problemático porque además de poner en riesgo la vida de los guatemaltecos por medio de las enfermedades que tienen los hatos aviares mexicanos, que en este momento no lo tienen nuestra producción nacional, el tema de la salmonela, la falta de controles sanitarios en el transporte, o sea, más o menos las granjas mexicanas que están trayendo ese producto de descarte. Resaltan que el problema no es el abastecimiento. De hecho, Guatemala está preparado para abastecer de pollo al país, pero muchos productores nacionales han decidido dejar el negocio, pues no pueden competir con el pollo de contrabando, que debido a la devaluación del peso es más barato. Para poder combatir este delito, Crime Stoppers presentó la campaña Super Pollo Protector para que la gente denuncie. Lo barato sale caro y por más que tal vez el pollo de contrabando sea un poco más barato, pero al final tiene consecuencias muy negativas para la vida de la gente en Guatemala, sobre todo en las fronteras. Entonces, y con esta información, una vez que la gente esté informada, entonces que pueda colaborar con las autoridades y que pueda denunciar los lugares de venta, los lugares donde se pelan los pollos, los puntos ciegos de la frontera donde ingresa este producto de contrabando, que pueda denunciarlo en forma completamente anónima en la plataforma de Crime Stopper en Guatemala, que es tupista.gt, y ahí pueden ingresar, va a haber un botón grande que dice contrabando de pollos y que puedan compartir toda esa información. Según los datos que se tiene, este pollo de contrabando tiene como destino final el noroccidente del país y Chimaltenango. Actualmente la comercialización ilegal de pollo vivo representa el 8% del total de contrabando de alimentos, superando el trasiego de los huevos. Con esto, Rocío, regreso con ustedes. Buenas tardes. Sigue interactuando con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Lo esperamos aquí con más noticias. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. La agrupación guatemalteca Bohemia Suburbana anuncia el lanzamiento de disco Frecuencia Hormigo, que incluye algunos de sus temas más representativos adaptados en marimba. Conocemos más al regresar. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Para nuestro segmento cultural, le contamos que la agrupación Bohemia Suburbana anunció este viernes el lanzamiento de su disco Frecuencia Hormigo, en el que la agrupación Marimba Contemporánea adaptó algunos de los temas más conocidos de la banda a nuestro instrumento nacional. ¿Qué pasaría si combinamos las canciones de Bohemia Suburbana con nuestro instrumento nacional, la marimba? Esa es la respuesta que se da con el disco Frecuencia Hormigo, el cual es en conmemoración del 30º aniversario de esta querida banda de rock guatemalteco. Hemos hablado con algunos de los involucrados en este proyecto para que nos cuenten más detalles y esto fue lo que nos dijeron. La verdad es que fue un lindo proyecto que salió pues muy orgánico desde el año pasado y es una colaboración con la Marimba Contemporánea de Guatemala. Ellos hicieron arreglos y la interpretación de este disco de canciones de Bohemia de varios discos, ¿no? Entonces pues fue una producción muy, como te digo, muy orgánica, muy natural y
y estamos contentos que es un proyecto nuevo, un aporte nuevo también a la escena de la música en Guatemala. Desde la marimba contemporánea nos cuentan cuál ha sido el principal reto de trasladar la música de Bohemia Suburbana a nuestro instrumento nacional. Son canciones muy conocidas y que las llevamos muy dentro, ¿verdad? Entonces el reto realmente es, no sé si decirlo de buena manera, pero es como darle otro color, otra perspectiva a la música y que al final quede la esencia de la canción, pero desde otro punto de vista. Entonces, más o menos esa es la idea y el reto que nos toca, ¿verdad? Entonces ya sabremos qué depara con el público, ¿verdad? Ellos tendrán la última palabra. Los músicos han comentado que se encuentran muy satisfechos con el resultado final de Frecuencia Hormigo, el disco que combina la música de Bohemia Suburbana con la marimba. Pues increíblemente agradecido en primer lugar con la marimba contemporánea, con mis colegas de Bohemia, ¿verdad? Porque es sacar la marimba de lo típico y quitarle lo típico al rock, ¿verdad? Entonces creo que es una nueva aproximación de escuchar la música. Y creo que es un incentivo para las generaciones presentes de pues, crecer en instrumentos, crecer en conciencia musical y ver las canciones que siempre nos gustan de una manera más trascendental, si lo queremos ver así. A partir del próximo viernes, cada semana se irá liberando uno de los sencillos que conforman este material discográfico Frecuencia Hormigo, y será hasta el 11 de abril que se podrá escuchar completo en formato digital y habrá una edición limitada en CD para aquellos que deseen coleccionarlo en formato físico. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Mi nombre es Rocío Lazo y es así como finalizamos la semana en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Como siempre, ha sido un gusto acompañarle. Lo dejo con algunas de las piezas de Bohemia Suburbana en adaptación en marimba.